VaticanoCatólico.com. Este es el tercer video de preguntas y respuestas católicas. Hoy hablaremos acerca del Santo Rosario, de Fátima, del sedevacantismo y qué hacer durante estos últimos tiempos de la gran apostasía. El email que recibimos viene de un lector de nuestra página web y dice: Estimados hermanos, ante todo bendiciones a su labor de información y asesoría espiritual en cuanto a la fe cristiana. De veras es bastante preocupante la actitud de la cúpula de la Iglesia que prácticamente se vendió al nuevo orden mundial, que pronto se implementará. Lo cierto es que me preocupa en gran manera, ya que la Iglesia era el bastión que bien o mal detenía esta avalancha judeo-masónica. Pero al punto, ¿por qué los misterios luminosos no son cristianos? Quisiera una explicación más detallada de este punto. ¿El secreto de Fátima es tal cual es o ha sido manipulado? Si la Iglesia está vacante, ¿cuál fue el último Papa legítimo? ¿Qué hacer como cristiano, dejar la Iglesia o cuál es la acción correcta? Antes de comenzar, debemos aclarar que la secta del Vaticano II es una falsa iglesia nacida del Conciliábulo Vaticano II. El Vaticano II fue un falso concilio que promulgó numerosas herejías contra la fe católica, y desde entonces los últimos reclamantes al papado han pretendido ser los, entre comillas, papas, cuando en realidad ellos no lo son. La razón de esto es porque la Iglesia ha enseñado infaliblemente que si una persona cae en herejía, deja de ser católica y miembro de ella, y si no es miembro de la Iglesia católica, no puede ser su líder. Esto lo han declarado los papas, santos y doctores de la Iglesia, como por ejemplo el Papa Pablo IV, San Roberto Bellarmino, San Alfonso, etc. Respondemos a la primera pregunta: ¿por qué los misterios luminosos no son cristianos? Bueno, lo que nosotros hemos dicho con respecto a los misterios luminosos no se refiere al contenido de estos últimos. De hecho, no hay nada malo en ellos, puesto que tratan de la vida de Jesucristo. El problema está en que estos llamados misterios fueron añadidos por Juan Pablo II, que no fue un verdadero papa. Él no fue papa porque no fue católico. Y para fundamentar más este argumento, por favor consulte nuestro video ¿Por qué Juan Pablo II no fue papa? Por lo tanto, los verdaderos católicos deben rezar el rosario compuesto de 15 misterios, que se dividen en 3 partes: los gozosos, los dolorosos y gloriosos. El Santo Rosario fue dado por la Virgen María y ello fue dado perfectamente. También es interesante que hayan sido 15 las promesas dadas a aquellos que sinceramente rezaran todos los 15 misterios. La única razón de por qué Juan Pablo II creyó ser necesario añadir estos misterios fue porque él era un revolucionario no católico que quería cambiar todo. Era un esfuerzo diabólico de alejarse del rosario tradicional. De hecho, en el documento donde promulgó los misterios luminosos, Juan Pablo II declaró, cito: «Quien contempla a Cristo recorriendo las etapas de su vida no puede dejar de percibir en él la verdad del hombre». Cuando contemplamos los misterios de Cristo, no percibimos en él la verdad sobre el hombre. Juan Pablo II dijo esto porque él enseñó que el hombre es Dios, y específicamente que la verdad del hombre es que él es Jesucristo. Segunda pregunta dice: ¿el secreto de Fátima es tal cual es o ha sido manipulado? El secreto de Fátima está compuesto de 3 partes, o se puede decir que son 3 secretos, pero normalmente se dice que está compuesto de 3 partes. La primera parte fue la visión del infierno que Lucía, Francisco y Jacinta vieron. La segunda parte fue la profecía de la Segunda Guerra Mundial, la consagración de Rusia, el Inmaculado Corazón de María, etc. La tercera parte,
que también es conocida como el tercer secreto de Fátima, es la que el Vaticano no reveló en 1960, como la Virgen lo había pedido. Hasta el día de hoy no ha sido revelado su verdadero contenido. Lo que hicieron es que orquestaron un falso tercer secreto, y el verdadero fue ocultado a los ojos del mundo. De hecho, estamos trabajando en un proyecto importantísimo con respecto al tercer secreto de Fátima. Es un DVD titulado El tercer secreto de Fátima, la impostora hermana Lucía y el fin del mundo, que demostrará que ha habido una gran conspiración por parte del demonio para que nadie conozca el contenido verdadero del tercer secreto de Fátima. Como verán en el video, las personas que afirmaron haber conocido el contenido del tercer secreto han dicho que habla de una crisis espiritual masiva y de una apostasía de la fe católica de quienes dicen tener posiciones de autoridad en la Iglesia. Por ejemplo, el padre Mario Chiappi, el teólogo papal del Papa Pío XII, dijo: «En el tercer secreto de Fátima se predice, entre otras cosas, que la gran apostasía en la Iglesia comenzará por lo alto». Otro supuesto cardenal de la Iglesia del Vaticano II, Silvio Odi, se vio obligado a decir que el tercer secreto trata acerca de la apostasía después del Vaticano II, y él dijo, cito: «El tercer secreto de Fátima no trata de una supuesta conversión de Rusia, sino que se refiere a la revolución en la Iglesia Católica». Fin de cita. En el DVD se probará que esto es de hecho lo que ha estado ocurriendo en los últimos 50 años. En efecto, la característica principal de los últimos tiempos es de una apostasía de la fe católica. Entonces, el Vaticano salió con un falso tercer secreto en el año 2000, pintando a Juan Pablo II como el supuesto héroe del secreto. Hablamos algo de esto en nuestro recién publicado DVD «Se va a acabar el mundo», que pueden verlo en nuestro canal de YouTube. Más adelante tendremos este DVD listo para compra. La tercera pregunta dice: si la Iglesia está vacante, ¿cuál fue el último Papa legítimo? La Iglesia no está vacante, es la sede de San Pedro la que está vacante o vacía. El último Papa legítimo fue Pío XII, que murió en 1958. A partir de él, solo ha habido falsos reclamantes al papado. Para conocer más acerca del sedevacantismo o la posición sedevacante, por favor consulte el artículo «Las respuestas a las objeciones más comunes contra el sedevacantismo», y su enlace estará en la descripción de este video. La última pregunta dice: ¿qué hacer como cristiano? ¿Dejar la Iglesia o cuál es la acción correcta? Lo que toda persona debe hacer es convertirse a la verdadera fe cristiana, que es la fe católica. Solamente hay una verdadera Iglesia que Cristo estableció sobre San Pedro, Mateo 16, fuera de la cual nadie se puede salvar. En nuestra página web tenemos un artículo donde damos directrices de los pasos para la conversión a la fe católica tradicional. En la descripción de este video encontrarán ese enlace, además de los otros ya mencionados. Las personas deben rechazar a la secta del Vaticano II y a sus antipapas, como también no regresar a la nueva misa bajo pena de pecado mortal. Deben creer en todo lo que la Iglesia ha enseñado, especialmente creer firmemente en el dogma: fuera de la Iglesia Católica no hay absolutamente ninguna salvación, que fue definido infaliblemente por el Magisterio Extraordinario. Es necesario creer que se debe recibir el sacramento del bautismo para la salvación, el cual es, según las palabras del Papa Pío XI, un rito externo, y como dice el Concilio de Vienne, es, cito, celebrado en agua, y añade, creemos ser comúnmente, tanto para los niños como para los adultos, perfecto remedio de salvación. También no deben de apoyar a grupos o individuos heréticos, etc. Respecto a dónde acudir para recibir los sacramentos, por favor consulte el artículo ya mencionado. Esperamos que continúe estudiando nuestro material y actúe en consecuencia. También es importante que las personas recen a diario el Santo Rosario y, si es posible,
los 15 misterios diarios. Puesto que sin la fe es imposible salvarse ni agradar a Dios, Hebreos 11:6, lo mismo se aplica a la oración, en particular la devoción al Santo Rosario y a la Virgen María, Madre de Dios. Aquí terminamos con estas últimas palabras de la hermana Lucía en una entrevista que tuvo con el Padre Fuentes en 1957. Mire, Padre, que la Santísima Virgen le ha dado una nueva eficacia a la recitación del Santo Rosario en estos últimos tiempos que ahora vivimos. Tanta es esta eficacia que no hay problema alguno, no importando qué tan difícil sea, ya sea temporal o sobre todo espiritual, en la vida personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, que no se pueda solucionar con el rosario. No hay problema alguno, por más difícil que sea, que no se pueda solucionar con la oración del Santo Rosario. Con el Santo Rosario nos salvaremos, nos santificaremos, con ello consolaremos a nuestro Señor y obtendríamos la salvación de muchas almas.